Pues muy buenas tardes, jóvenes. Vamos ahora a ver en el siguiente video ya no nada más cómo sabemos si una ecuación diferencial es de separación de variables, cómo se procede con el método de separación de variables, sino en este video lo principal es cómo hacemos para integrar lo que nos queda al aplicar este método. Recordemos lo que ya habíamos visto. Si tenemos una ecuación diferencial y creemos que es de separación de variables, lo que tenemos que hacer es agrupar los términos en base a los diferenciales y factorizarlos, donde recordemos que para que sí sea de separación de variables, ninguno de los factores de los diferenciales debe tener de las dos variables. Como aquí podemos observar, este factor x solamente tiene x, la función seno de y solamente tiene la variable y. En cuanto al diferencial de y, este factor x cuadrada más 1 solamente tiene x y el coseno de y solamente tiene la variable y. Por lo tanto, ninguno de los dos factores de dx ni los dos factores de dy, ninguno tiene de las dos variables. Por lo tanto, esta ecuación diferencial sí se puede resolver por separación de variables. Recordemos, ¿cómo se resuelve? Mediante un despeje. Decíamos, ¿cómo podemos despejar? Pues multiplicando toda la ecuación por el inverso de los factores que no queremos en cada uno de los diferenciales. Recordemos, ¿cuáles son los factores que no queremos que estén con los diferenciales? Los factores que tienen la variable diferente a la del diferencial. Si aquí tenemos diferencial de y, este factor que tiene x, este no es el que queremos. Por lo tanto, x cuadrada más 1 que está multiplicando, como podemos observar, por eso lo estamos poniendo ahí dividiendo, para eliminarlo de aquí. Esta función seno de y que está multiplicando al diferencial de x, no lo queremos porque tiene la variable diferente a la del variable del diferencial, entonces el seno de y también lo colocamos. Al hacer la multiplicación, seno de y con seno de y es igual a 1, entonces nos queda x por el diferencial de x sobre x cuadrada más 1, más este segundo por el factor, x cuadrada más 1 con x cuadrada más 1 se elimina y nos queda el coseno de y por el diferencial de y sobre el seno de y. 0 por lo que sí es igual a 0. Recordemos que al aplicar nuestro método de separación de variables, lo que implica es separación de variables es vamos a separar, o sea, vamos a lograr que las variables x estén con el diferencial de x y las variables y con el diferencial de y, como aquí lo tenemos. Entonces, como decíamos, llegamos entonces a las integrales. Recordemos de cálculo integral, toda integral de división donde el denominador, o sea, lo de abajo de la fracción, esté elevado a la primer potencia, eso se integra o se intenta por integrar el diferencial de u sobre u, donde recordemos que para saber si una integral se puede resolver por la fórmula integral de du en u, lo que hacemos es llamamos u al denominador, o sea, como su nombre lo indica, integral de du sobre u, llamaremos u al denominador, en esta primera x cuadrada más 1, en esta segunda llamaremos u al seno de y. ¿Cómo sabremos que la integral sí es de u en u? Pues tenemos que determinar el diferencial de u. Entonces, a lo que llamamos u, lo vamos a diferenciar para obtener el diferencial de u. Tenemos una suma, recordemos, el diferencial de una suma es el diferencial de cada uno. Una variable a potencia, recordemos, la potencia pasa de coeficiente por la variable a la potencia menos 1 y estamos diferenciando x, más el diferencial de 1, recordemos, diferencial de una constante es 0. En este otro, el diferencial de u, pues es de u, y el diferencial de la función seno de un ángulo, recordemos, es el coseno de ese mismo ángulo por el diferencial del ángulo. Entonces, esta integral que tenemos aquí, para que sea una integral de du sobre u,
Quiere decir que aquí en el numerador, como su nombre lo indica, aquí en el numerador deberemos tener 2x de x. Como podemos observar, aquí tenemos x de x, nos falta este 2, pero como sabemos, si lo que nos falta en la integral es una constante, no hay ningún problema, simplemente la agregamos, siempre y cuando afuera de la integral coloquemos su inverso con el mismo signo. Así 2 por 1/2 es igual a 1, que es lo que teníamos en este caso. En la segunda pues está completa. Du, o sea, lo que debemos tener en el numerador debe ser coseno de y, que es lo que tenemos ahí. Por lo tanto tenemos 1/2, integral de du en u, recordemos, logaritmo natural de u, en este caso x cuadrada más 1, más integral de du en u, logaritmo natural de u, en este caso el seno de y. La integral de 0, recordemos, es la constante de integración. Solo nos resta simplificar. Recordemos, cuando tenemos dos o más logaritmos, la idea es dejar un solo logaritmo natural para eliminarlo con una exponencial. Donde primero, recordemos, si tenemos fracciones, vamos a quitar las fracciones. Como aquí tenemos 1/2, todo lo vamos a multiplicar por 2. Entonces tenemos el logaritmo natural de x cuadrada más 1 más 2 logaritmo natural del seno de y aplicando nuestras propiedades de la constante de integración. Recordemos, una constante de integración por una constante aritmética la absorbe, es igual a la constante de integración. Aquí me voy a brincar un paso. Recordemos la propiedad coeficiente de un logaritmo natural. Ese coeficiente lo podemos pasar de potencia, es el paso que me voy a brincar. Y la suma de los logaritmos, recordemos que nos da el logaritmo natural del producto. Entonces esto de aquí nos genera el logaritmo natural de x cuadrada más 1, que multiplica al seno cuadrado de y, dado que recordemos 2 que está de coeficiente pasa de potencia, este x cuadrada más 1 que multiplica al seno cuadrado de y. Repito, ya que integramos, la idea es simplificar el resultado. Primero quitamos las fracciones si hay, y si tenemos dos o más logaritmos naturales, la idea es aplicar propiedades para llegar a uno, para eliminar. Recordemos, la operación contraria a un logaritmo natural es la exponencial o Euler. Recordemos, la exponencial elevada a un logaritmo natural se eliminan y nos queda solo lo que está en el logaritmo. Esto, recordemos, es lo que procede. Es decir, arbitrariamente, ese logaritmo al que llegamos lo vamos a colocar arbitrariamente de potencia de una exponencial, y entonces si lo del lado izquierdo lo colocamos de potencia de una exponencial para no afectar nuestra igualdad, entonces lo que está a la derecha hacemos lo mismo, lo ponemos de potencia de una exponencial. La exponencial se elimina con el logaritmo y nos queda x cuadrada más 1 por el seno cuadrado de y es igual, recordemos, otra de nuestras propiedades de la constante, e elevado a la c es igual a la constante de integración. Y aquí tenemos ya nuestra solución general. Muchísimas gracias.